Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito que pasa con el chambergo en la frente, hace ondular las caderas en un corte magistral. Estamos junto al psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira en un nuevo programa aquí en Radio Novo. Y saludamos a toda su audiencia agradeciéndoles la comunicación y el afecto. Todo el micrófono tuyo, Bruno Ferreira, respondiendo a tu audiencia. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Novo y en especial a Delia, a Enrique y a todas aquellas personas que nos estén escuchando desde donde sea, que nos estén en este momento sintonizando. Ya sabemos que nos escuchan en varios lugares diferentes y lugares inclusive que uno usualmente no reconoce a primera vista, pero bueno, es lo que tiene la radio en línea. Lo interesante de esto es poder llegar a distintos públicos en distintos lugares y que podamos también interactuar con distintas experiencias de personas y en este caso oyentes de distintas partes. Antes que nada quería comentarles que para hoy un poco la propuesta que les traíamos era hablar de los celos. ¿A qué nos referimos con los celos? Bueno, los celos son, para decirlo sintéticamente, una emoción o una reacción ante una situación real o imaginaria, ya veremos por qué, en la cual una persona piensa o intuye o cree o sabe, dependiendo de los casos, que su pareja o su compañero, esposo o esposa, en fin, el vínculo que sea estable, de alguna manera ha iniciado o quizá eventualmente inicie una relación con otra persona, con una tercera o con un tercero, ¿no? Y esto, lleva a la persona en cuestión a situaciones que pueden ser de mucho estrés o de ansiedad inclusive, y en casos extremos también de angustia, ¿no? Porque evidentemente una cosa es intuir que eventualmente aquella persona con la cual nosotros estamos pudiera llegar a fantasear con alguien más. Luego vamos a ver que el tema de las fantasías es algo más que normal en una pareja, y eso no necesariamente quiere decir que quien esté con nosotros esté decidido o esa persona esté decidida a iniciar un vínculo con alguien más. Pero como veremos, no todo el mundo reacciona de la misma forma frente al tema de los celos. Como decía al principio, los celos son una reacción ante una situación que la persona percibe como peligrosa o como ansiógena o especialmente angustiante, ¿verdad? Esos celos se pueden basar en conjeturas, como por ejemplo nos comentaba un oyente no hace mucho que como comparte la PC con su compañero, y un día él no cerró su sesión de correo y ella ahí estuvo como dudando si leerla o no, y finalmente se dio el impulso de leerla en lugar de cerrar el correo, que creo, aunque esto se va a prestar a discusión por supuesto, pero creo que hubiera sido lo correcto. Pero más allá del tema de lo que consideremos en este punto correcto, en definitiva esta oyente abrió esos correos, digámoslo así, más que abrirlos, entró en la bandeja que no se había cerrado, y para su sorpresa se encontró con que había un diálogo más o menos periódico que se había establecido entre su compañero y una tercera persona, que evidentemente no era de hace unos días, sino que ya llevaba varios meses. De hecho creo que eran 3 o 4 meses en ese momento. Muy bien, ella reaccionaba de una manera especialmente angustiosa, en el sentido de que ella sostenía que no se lo había imaginado, que sí, quizás en algún momento tenía el temor de que su pareja, etcétera, le llegase a ser infiel, pero no se hubiera imaginado para nada que hubiese existido, que existiera este vínculo, entre comillas, paralelo, que de hecho, ella no sabía, pero al tenor de lo que leyó, de los correos que leyó, entendió o creyó entender que sí, que efectivamente ya se habían conocido, o que por lo menos había una especial familiaridad entre ellos, ¿no? Con respecto a esto de los celos, evidentemente una situación es esta, la que planteaba esta oyente, y otra muy diferente es lo que se llama
los comportamientos celotípicos, es decir, son aquellas personas, no importa si son hombres o mujeres, que, imaginan, digamos, situaciones en las cuales su pareja las engaña. Entonces, cualquier señal, cualquier mirada, cualquier gesto, cualquier comportamiento, digamos, no esperado por parte de estas personas, en sus parejas, inmediatamente lo empiezan a ver como una posible situación de infidelidad. Bueno, lo de la celotipia, un poco lo que hablábamos antes, es como estaríamos hablando de una situación extrema, pero se acuerdan que lo hemos hablado en programas anteriores, que es característica de la personalidad humana, el hecho de que dentro de todas lo que es el espectro de lo que es la parte más, entre comillas, más sana de lo que puede ser el psiquismo humano, también hay aspectos que hacen a lo patológico. Es decir, dicho de otras palabras, no hay nadie totalmente sano ni totalmente no sano, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que todos en algún momento, todas las personas en algún momento hemos sentido celos. Quien diga que no, quizás, o no lo ha vivido, pero tarde o temprano lo vivirá, o no se lo reconoce a sí mismo, o quizás no lo ha vivido de manera consciente, ¿no? Pero sí ha hecho cosas como para, evitar esa situación real o imaginaria de infidelidad por parte de la otra persona. Entonces, volviendo a lo mismo, no es lo mismo una situación de celos, es decir, como esta oyente, que hay una situación, llamémosle real, que ella descubre de manera más o menos accidental, que una situación imaginaria, o llamémosle potencialmente imaginaria. Estoy pensando en una persona que comentaba no hace mucho tiempo, que había empezado a interpretar que su pareja lo estaba engañando porque ella había empezado a llegar más tarde, porque cuando llegaba se iba a la casa de una vecina, porque trataba de estar menos tiempo con él, etcétera, etcétera. Bueno, pero no había ningún elemento, llamémosle, objetivo, ¿no? Pero sí había una serie llamémosle, de dudas, de aspectos del comportamiento de ella que él las decodificaba como de alguien que estaba teniendo o estaba por tener una situación de infidelidad con alguien, ¿no? Que lo estaba por engañar. Luego, por supuesto, está todo el mundo, todo el gran mundo de lo virtual. Acá se plantean nuevas situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si descubrimos, si no tenemos ningún elemento para pensar que nuestra pareja nos es infiel, pero como ocurrió, nos comentaba hace mucho tiempo una oyente, no hace tanto tiempo, el hecho de que un día, llegó a la casa del trabajo más temprano y descubrió a su compañero en una sala de chat, en un chat erótico, en una situación, bastante, llamémosle comprometida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí? Bueno, ella decía, automáticamente, esto de los celos, vieron que todo lo que tiene que ver con la psiquis humana está relacionado en algún punto. De hecho, esto lo hemos hablado en un programa anterior en relación a otro tema, que es el tema de la autoestima, ¿no? Lo hablamos en un programa anterior. Evidentemente ella decía, ¿qué es lo que él va a buscar en esas páginas que no encuentra en mí? ¿Será que ella no me desea, no me ve atractiva, no me ve como me veía antes? Es decir, ella en este caso empezó a colocar el problema en ella misma. Otras personas, como el caso del otro oyente, lo colocaba más en su pareja, decía que era culpa de ella, que él se desvivía por ella, que hacía todo lo mejor que podía, pero etcétera. En definitiva, frente a la situación de celos o de una eventual infidelidad real o imaginaria por parte de un compañero o una pareja, las personas, los seres humanos, reaccionamos de diferentes maneras, en función de nuestra personalidad, ¿verdad? Evidentemente una persona más depresiva, con aspectos, llamémosle más depresivos, quizá lo viva más como algo desde la autoculpa, decir, yo habré hecho algo para que esto pase, será que yo soy aburrida o soy aburrido, o en realidad no hago determinadas cosas, o habrá ido a buscar cosas que no encuentra conmigo, capaz que yo ya no le resulto atractiva, etcétera, ¿no? En el caso de una persona, que tenga aspectos más, llamémosle, de autoestima, como hablamos antes, también podría ocurrir algo parecido a esto, si bien no con los aspectos depresivos, pero sí
empezar a preguntarse y decir, bueno, ¿qué será lo que yo ya no tengo? ¿Será que no me desea como antes por el motivo que sea? Etcétera. Y luego están otro tipo de personalidades, como hablamos de el ejemplo que lo planteábamos quizás, de esas personas que son más, como comúnmente decimos, perseguidas, ¿no? Con aspectos un poquito más paranoides en el sentido de ver señales por todos lados de una posible infidelidad, ¿no? Indiscutiblemente el enfrentarnos a una situación, a una potencial infidelidad, sea real o no, como decíamos antes, de nuestra pareja, nos genera una serie de ansiedades. Entre otras cosas porque, bueno, por una cuestión cultural, también por educación o por nuestros valores o por el motivo que sea, nosotros cuando elegimos a una pareja y una pareja nos elige, tendemos a pensar que esa relación va a ser exclusiva. Aunque eso no se diga, es algo que se da por entendido. Es decir, muy poca gente, cuando conoce a alguien, lo comentaba un oyente hace mucho tiempo que decía, bueno, claro, pero yo tampoco cuando conozco a alguien le voy a decir, bueno, a partir de mañana no voy a salir con nadie más y prometeme que tampoco vas a estar con alguien más, me decía. Eso se supone que rompe como el clima, el romanticismo, etcétera. Bueno, sí. Es verdad que uno tiende a pensar que aquella persona con la cual uno está no va a estar con otras personas o con terceras, cuartas o quintas personas. Pero también es verdad que es algo que no es hablado, es algo que se entiende, que se da por sobreentendido. Entonces, evidentemente, cuando esto, de alguna manera, rompe esa ilusión o ese imaginario que nosotros teníamos en torno a esa persona, bueno, hay una serie de situaciones que eventualmente se pueden desencadenar. Entonces, ¿qué hacer frente al tema de los celos? Por otra parte, el tema de los celos nos lleva, como decía antes, a definir qué entendemos por fidelidad, ¿verdad? Porque evidentemente no va a ser la misma reacción la que va a tener una persona que piensa que una relación afectiva implica exclusividad que otra persona que piense que o que haya partido de la base de que una relación sexual o una relación afectivo sexual o de pareja o del tipo que sea es o puede llegar a ser abierta. Por lo tanto, las reacciones van a ser diferentes en un caso que en el otro. Por lo tanto, entonces, nuestra reacción frente a los celos o frente a el manejo que tengamos, mejor dicho, de los mismos, de esta emoción o de esta reacción propiamente dicha, va a tener que ver con varias cosas. En primer lugar, con las características de la personalidad, de nuestra personalidad. Pero también va a tener que ver con qué tanto dialogamos, qué tanto hablamos con nuestra pareja sobre este tema. Y también, por supuesto, qué idea tenemos de lo que es una pareja, por supuesto, ¿no? O un vínculo estable. Porque muchas personas pueden pensar que un vínculo estable se refiere exclusivamente a lo afectivo, y mientras que en otros casos muchas personas dicen, no, yo creo que un vínculo, más allá de si hay o no en relaciones sexuales, cualquier tipo de situación en el cual mi pareja se fije en alguien más, ya es una infidelidad o lo vivo como una infidelidad, mientras que otras personas, como nos comentaba hace un tiempo un oyente, decía, bueno, no, yo mientras no pase de lo virtual, no pasa nada. El tema es cuando si pasa de lo virtual a lo entre comillas real, como decía, ¿no? Bueno, evidentemente esto es todo un mundo y un universo a explorar. Todo el tema de lo virtual, ¿no? Cómo pensar los vínculos virtuales y, por supuesto, también la fidelidad y cómo también el tema de los celos, ¿verdad? Esto es un poco a modo de síntesis, se lo dejaría como pregunta. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo han reaccionado ustedes ante situaciones parecidas? ¿Han vivido este tipo de situaciones? Al comienzo decíamos que sí, que todas las hemos vivido, por lo tanto, seguramente la audiencia la ha vivido, muchos de los oyentes seguramente se estarán acordando de situaciones que pasaron en las cuales, bueno, ellos sintieron celos o su pareja sintió celos, no necesariamente tuvieron que ser ellos. ¿Y qué hicieron frente a eso? Es decir, ¿cómo reaccionaron? ¿Verdad? Sería interesante que pudieran compartir sus experiencias con nosotros, porque haciendo a modo de síntesis final, decir que el tema de los celos tiene que ver y está estrictamente relacionado con nuestra personalidad y también con nuestras expectativas. Y con otro concepto que ya en algún momento lo vamos a mencionar más en profundidad, que es el tema de la idealización. Muchas personas tienden a idealizar
a quien tienen al lado, ¿no? A sus compañeros, y piensan que esa persona es la persona perfecta, es la persona que siempre buscaron, es la persona que no les va a fallar, que no las va a engañar, etcétera. Bueno, la idealización, como veremos después, es algo que en muchos casos lleva a situaciones de mucha angustia y también de frustración, porque claro, evidentemente el idealizar a alguien, idealizar supone de alguna manera quitarle a alguien todas las características negativas y resaltar de alguna manera las facetas que consideramos positivas, en cuyo caso, evidentemente, al idealizar a esa persona no la estamos viendo como tal, sino que solamente estamos viendo aquello que queremos ver. De ahí que, evidentemente, va a ser muy diferente la reacción que va a tener una persona ante una situación de infidelidad si estamos hablando de una relación con alguien que está idealizado, de una persona que hemos idealizado, que si es una persona que, bueno, que la podemos ver en su integridad, ¿no? Es decir, tanto con sus partes buenas, con aquellas con las cuales nos vinculamos más, como también con las otras, ¿no? Que todos las tenemos. Entonces va a ser completamente diferente. Y otro tema también interesante, que esto se une un poco con lo que hablaba hace un rato de esta persona que nos comentaba, de que imaginaba que su compañera lo engañaba, que su esposa lo engañaba en este caso, que tiene que ver con cómo, reaccionamos. A ver si me explico. Hay un comportamiento que se llama paradojal, que no se aplica solamente en el caso de los celos, existen muchas otras situaciones. Ha habido personas que ante una sospecha de celos lo que han empezado es a controlar más a su pareja, intentar preguntar más cosas, ver por qué llega tarde, ver por qué llega temprano, ver por qué cambia sus comportamientos diarios, intentar poco menos que interrogatorios, en algunos casos interrogarlo directamente, interrogarla. Y esto puede llevar una conducta a un comportamiento paradojal. ¿A qué me refiero? Quizás la otra persona, estoy pensando en un par de ejemplos que se me ocurrieron, que recuerdo al respecto, quizás la persona no tenía, digamos, una intención de mantener un vínculo con una tercera persona, es decir, de ser infiel a esa relación. Pero llegó un punto en el cual se sintió, me acuerdo que decía alguien una vez, comentaba un señor, que se empezó a sentir tan agobiado, tan perseguido, tan poco menos que permanentemente cuestionado, llegaba a su casa y siempre lo mismo, y por qué llegas tan tarde, y por qué tal cosa, y por qué no me contestaste el teléfono si te llamé 4 veces, etcétera, etcétera, que llegó un punto en el cual ya no soportó esa especie de cuestionamiento permanente, y entonces sí, ahí por primera vez se planteó la necesidad de conocer a alguien más, y de hecho conoció a alguien más, pero como vemos, digamos, termina siendo un comportamiento paradojal, porque es decir, su pareja, ante el temor de que eventualmente le fuera infiel, empezó a hacerlo hasta tal punto que aquella infidelidad que no había ocurrido, finalmente terminó ocurriendo, es decir, con lo cual el comportamiento de la pareja terminó de alguna forma siendo como un empujón, no digo que el único, pero sí un empujón, quizá el decisivo, según él era el decisivo, a la hora de intentar encontrar una válvula de escape, necesitó hablar y conocer a alguien más, etcétera, ¿no? Y ahí fue que se empezó a vincular con alguien más y finalmente se separaron. Por lo tanto, nuestro comportamiento en relación a los celos va a depender, una vez más, y a modo ya de, ahora sí cierre, de muchos aspectos de nuestra personalidad, como decíamos antes, también del vínculo, de la idealización, pero también, y esto no lo había mencionado, de los aprendizajes. Es decir, ¿qué nos enseñaron que es una pareja y qué aprendimos nosotros que es una pareja? ¿Qué entendemos por fidelidad? ¿Qué entendemos por infidelidad? Todos estos elementos, aunque parezcan, digámoslo así, inocuos o parezcan inofensivos, nutren permanentemente esta reacción típicamente humana, pero no solamente humana, pero ya lo veremos algún día después en otro programa, que es el tema de los celos. Así que, una vez más, le propondría a la audiencia que compartan con nosotros cualquier experiencia que hayan tenido en relación a los celos y cómo la sobrellevaron. Es decir, ¿en algún momento sintieron celos de su pareja o fue al revés? ¿O su pareja empezó a sentir celos de ellos? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Lo hablaron? ¿No lo hablaron? Porque en definitiva de lo que estamos hablando de esto, es la importancia de hablar de estas cosas, ¿no? De comunicarnos. Porque si no lo hablamos, evidentemente, como pasó con este último ejemplo que hablábamos, que la persona se empezó a imaginar,
hasta que la otra persona finalmente, bueno, sí, tomó la decisión de buscar a alguien más y efectivamente sí ser infiel, pero porque se sintió totalmente falto de oxígeno, no podía respirar en ese ambiente en el cual permanentemente se lo estaba cuestionando, ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionamos frente a esas situaciones? Tanto cuando nosotros hemos estado, o hemos sentido celos, ¿cómo lo hemos manejado? O cuando nos han celado a nosotros, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Y qué desenlace finalmente tuvo esa situación? Bueno, más o menos por acá antes se los dejo y mando un saludo para toda la audiencia y quedamos a la espera entonces de sus experiencias, de sus testimonios, o dudas o sugerencias o lo que quieran compartir con nosotros desde aquí, desde este espacio en Radio Novo, y les invitamos para el próximo programa. Un saludo para todos. Chau, chau. Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito que pasa con el chambergo en la frente, hace ondular las caderas.